Gracias le damos a Dios por este día, un día más que nos está dando vida el día de hoy. Gracias a Él, que hoy estamos con vida, con aliento de vida. Ese es un ya motivo tan grande y suficiente para poder agradecerle en este día. Te damos gracias en esta tarde por un día de reunión. Te damos por estar aquí, por lo que nos diste, nos has dado, por toda tu paciencia para con nosotros. Gracias por este sol, gracias por la lluvia, gracias por el agua, por la luz. Gracias por todas las cosas que nos dan, que a veces pareciera que las miráramos comunes, pero todo es por tu gracia, por tu favor, tu misericordia, que las podemos tener. Solo la noche de poder estar respirando es motivo para agradecerte, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora. Por favor, que santifiques esta reunión. Todo lo que hagamos sea para tu honra, para tu gloria en ese tiempo. Por favor, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Él le dijo a Jesús a Pedro: ahora vas a ser pescador de hombres. Y cuando Pedro estaba mirando todas las cosas que Jesús hizo, esas grandes señales y milagros, él reconocía su vida de que era pecador. Y ahora como Dios comenzó a transformar su vida, que siendo una persona totalmente común, del vulgo, Dios lo quiso para poder levantarlo, para que fuera pescador de hombres. Y también en ese tiempo nosotros, Él nos ha hecho pescadores de hombres, para poder proclamar el mensaje del Evangelio, para poder decir que Cristo reina y vive por siempre, que Él es el Señor y el Salvador del mundo. Santo, el único que es digno de ser alabado y exaltado, y sin merecerlo, nos podemos acercar delante de ti, Dios.
dado la victoria. Solo a Cristo salvaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré.
Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que libre de pecado. Por eso mandó el que descendió del cielo. Gracias, Señor. Aquí leemos palabras del Señor.
de gloria, Él es victorioso guerrero, Él es poderoso en batalla, Él nunca pierde ninguna batalla, todas las batallas Él las gana, porque Él es el poderoso guerrero. Y como dice este canto, el canto anterior nos ha sacado de las tinieblas a la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a la luz. Y es increíble de dónde nos ha sacado, del lodo cenagoso, y nos ha traído a esa luz que es Él. Él es la luz que ha resplandecido, como decía cuando luz les resplandeció a las regiones que estaban en sombra de muerte y oscuridad, por las regiones de Zabulón, de Neftalí, y en esa luz les resplandeció. Un pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y nosotros también hemos visto la gran luz, y la luz es Él. Y agradecemos, tenemos que agradecer todos los días, que nunca se nos olvide, en medio de cualquier situación, en medio de lo que estés pasando, en medio de todo lo que pueda estar en tu vida, que nunca se te olvide que Él es la luz, y en Él no hay tinieblas. Y le agradecemos a Él por todo lo que hace por nosotros, y Él espera que también nosotros ese agradecimiento le agradezcamos con acciones de gracias, que glorifique el nombre del Señor. Oramos. Señor, muchas gracias por tanta bondad, Señor, por tanta compasión hacia nosotros, por llamarnos a tu luz admirable, Señor. Gracias. Santifica nuestra reunión, nuestra tarde, Padre, y habla a nuestro corazón, y recibe de nosotros alabanza y adoración, porque es lo que hemos venido a hacer, Señor. Hemos venido a adorarte a ti y a recibir esa luz admirable, a recibir tu luz, Señor. Muchas gracias. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Todos bienvenidos. Vamos a dar un saludo. Dios les bendiga a todos. Dense un saludo. Pónganse cómodos si encuentran lugar. Ya 18 días, hoy día 18, donde pues Dios nos ha permitido estar acá y estar meditando sobre estos temas. Estos 21 días, llegamos al día 21, son días muy matizados en el tema que estamos viendo, que abarca esencialmente lo que son ofrendas, ¿no? Que son primicias, diezmos. 21 días para aprender sobre esta cuestión fundamental, básica, la doctrina de la iglesia cristiana, tanto de la iglesia primitiva como en el tiempo de los que es conocido como los padres, y que manifestaba la aplicación de este principio bíblico, que manifestaba el amor que se tiene a Dios en todas las áreas, ya que desde que la iglesia fue establecida hubo estos principios, ¿no? Era lo primero que ellos entendieron y enfocaron en su vida espiritual, todo lo relacionado a lo que tenía que ver con el dar, ¿no? Tan es así que encontramos en la escritura que vendían sus propiedades, ¿verdad? Y sus bienes, y lo repartían a cada uno según la necesidad. Y vemos cómo la gracia de Dios era manifestada en la iglesia, ¿verdad?
preventiva. Entonces nosotros vamos a seguirle ahí. Vamos a seguir en el tema y aprendiendo. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Cualquier duda, ayer visitábamos un hogar y la señora que estaba en la casa nos comentaba que su hijo en la escuela siempre hacía preguntas y que nunca se quedaba con la duda de algo, ¿no? Y ella decía que si a eso estuviera tan bien o no tan bien. Y le decíamos que eso es muy bueno, ¿no? El nunca quedarse con alguna duda, ¿no? Nunca quedarse con alguna duda, porque cuando uno se va con dudas, entonces a uno le cuesta trabajo aplicar principios porque se quedó con ¿qué? Con una duda, ¿no? Y bueno, aunque ciertamente tenemos al Espíritu Santo que es el que nos guía y que es el que nos dirige, Jesús dejó ministerios. Efesios 4, verso 12 dice que los ministerios pastorales de maestros están para edificar a la iglesia, ¿no? Para enseñarle, para juntos aprender y salir de cualquier duda. Entonces en este tema, ya 18 días viendo el mismo tema, obviamente en diferentes aplicaciones o ámbitos, pero estamos aprendiendo sobre lo mismo, y es la oración de su servidor que Dios nos enseñe, nos revele esto y que lo establezca en nuestros corazones. Malaquías capítulo 3, verso bueno, volvemos a leer. Vamos a leer el último versículo del capítulo 2. El último versículo del capítulo 2, que tiene una connotación y en un contexto con el capítulo 3. ¿Vale? Saludo a los que nos estén viendo, nos están escuchando. Estamos aprendiendo sobre las primicias, sobre las ofrendas, sobre los diezmos, los temas más pedidos por la iglesia, ¿no? Más quiere aprender. Ok, leemos el verso 17 de Malaquías 2. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Aquí un sinónimo de la palabra cansar que encontramos en el verso 17 es hartar, chocar. ¿Cuántos de ustedes se han hartado de algo? ¿Verdad que sí? O sea, hartar es cuando ya estamos hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Ya no podemos soportar más una misma cuestión. Bueno, Dios también le pasa lo mismo a veces, ¿no? Y a veces le pasa lo mismo con nosotros. Pero mira qué interesante, dice que aquí algo que le hartó a Dios fueron nuestras palabras. ¿No es así? Ahora vamos a tener una aplicación personal, o sea, lo que vamos a leer lo vamos a aplicar a nosotros. Lo vamos a aplicar a nosotros, ¿no? Para no sentirnos tan menos mal, sino sentirnos un poquito mal, si es que deberíamos de sentirnos un poquito mal, ¿vale? Vamos a aplicarlo a nosotros. Todo lo que leamos lo vamos a aplicar a nosotros. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Ahora, el contexto, ayer estudiábamos, el contexto está hablando de ofrendas, ¿verdad? Está hablando de primicias, está hablando de diezmos, está hablando de lo que se robaba, y está hablando de lo que se traía, era lo robado, lo hurtado, lo cojo, lo que no servía, lo que estaba enfermo,
¿verdad? En este tiempo podría ser quizás lo que nos sobra, ¿no? A veces traemos lo que nos sobra o traemos lo que consideramos que no es tan valioso. Como iglesia local, respetando la manera de recolecta de ofrendas de otras congregaciones, ¿verdad? Porque tenemos que respetar y validar, ¿verdad? La manera en que otros lugares ofrenden. Como iglesia local nosotros, bueno, tenemos lo que está, que todo está aquí enfrente, ¿no? Y visible. No hay más otra forma de ofrendar. Está visible, ¿no? Lo que son las cosas en común, lo que es el cofrecito para depositar primicias, diezmos, ofrendas, lo que es la cuestión para el comedor. Esta es la manera de recolección de ofrendas, ¿de dónde? De esta iglesia local, ¿no? Hay otras iglesias locales donde dan un sobre, donde pasan la charola, ¿no? por las sillas o por las bancas, y los enfoques hacia lo que los llevan, ¿verdad? Cada iglesia local sabe y conoce lo que hace y lo que genera con todo eso. Pero nosotros, ¿no? Como iglesia local, tenemos esta labor, este trabajo y el enfoque que hemos estado aprendiendo, ¿no? Y que ha sido manifiesto y que ha sido visible. Ahora, ante ese enfoque, ¿qué hemos dicho? Dice el verso 17, que Dios se hartó de lo que nosotros, ¿qué? Hemos hablado, de nuestras palabras. Ahorita vamos a leer todo, leímos ayer el capítulo 1, ¿no? En donde Dios dice, soy yo Padre, soy yo Señor, no está mi honra ni mi temor. Y en donde les reclama y les dice, a ver, llévale tu oveja ciega a tu príncipe, ¿no? Llévale el enfermo a tu príncipe a ver si se va a agradar de ti. Entonces el pueblo en este tiempo estaba llevando lo que no consideraba valioso, o más bien no les consideraba a ellos útiles. Porque un animalito enfermo ya no era ganancia para ellos, ¿no? Entonces ellos tenían el pensar, bueno, está enfermo, se va a sacrificar de todos modos, ¿no? Pues llevo ¿no? Porque al final se va a morir. Entonces no llevo el bueno, no llevo el sano, sino llevo el que está enfermo. ¿Por qué? Porque entonces ese fue su hablar, y ese fue su decir, y eso hartó a Dios. A veces ante este contexto del tema que estamos viendo, podemos ser quienes digamos muchas palabras, ¿no? Que nacen en nuestro corazón. ¿Te acuerdas lo que hemos estado viendo otros días? Que todo lo que nosotros digamos, de eso seremos, ¿qué? Señalados, culpados. De las palabras que nosotros digamos, nosotros tendremos que dar, ¿qué? Cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta, porque por nuestras palabras seremos justificados, o por nuestras palabras seremos condenados. Y Jesús dijo algo. Jesús dijo, porque lo que hablamos es lo que está en nuestro corazón. Entonces, ante el tema de ofrendas, ante el tema de primicias, ante el tema, ¿qué es lo que nosotros decimos? Comúnmente cuando hay un desconocimiento total, quizás hay un conocimiento o cierto conocimiento. Cuando nosotros tenemos un cierto conocimiento de algo, hablamos. Como mexicanos eso tenemos. ¿Te acuerdas los ejemplos que dimos otros días? Tenemos un cierto conocimiento de política, pero todos, ¿qué? Hablamos de política. Tenemos un cierto conocimiento de lo que está sucediendo en Pemex, pero todos, ¿no? Opinamos, ¿no? Y todos decimos, y todos pensamos creer, ¿no? Nos dejamos llevar por las voces o por la unanimidad de voces que se puedan dar sobre un tema. Entonces, aunque no tenemos un conocimiento total y cabal de alguna cuestión, hablamos aún así. Aún no conociendo realmente cosas, abrimos nuestra boca. Ahora, todo lo que hemos estado aprendiendo, aprendimos que cuando abrimos nuestra boca, a veces nuestras palabras pueden, ¿qué? Herir o golpear a alguien, ¿no? Nuestra lengua puede estar cargada de veneno mortal, que a la hora de nosotros decir algo, nosotros podemos hacer mucho daño. Mucho de este daño se genera
cuando no tenemos un conocimiento real de algo. Ahora, en este punto, en lo que estamos aprendiendo acá, fue algo muy grave, porque Dios maldijo al pueblo. El pueblo estaba viviendo bajo un problema grave por lo que habían dicho. ¿Qué es lo que generó juicio de Dios sobre el pueblo? Las palabras, las puras palabras. Entonces podemos entender que el pueblo llegó a un momento en el que se hartó, en que dijo, ya estamos hartos de siempre estar dando sacrificio, ya nos cansamos de siempre estar haciendo esto, de siempre estar haciendo el otro. Y sigue diciendo el verso 17, el pueblo contestó, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué le hemos hartado? Y mira cómo Dios responde, y eso es algo muy importante entender. Dios responde y dice, en que ustedes dicen que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. A veces puede llegar ese pensamiento, ¿no?, a nuestra vida, y cuando el pensamiento está ahí, nacido del corazón, corremos el terrible riesgo de hablar, de decir, ¿no? Y entonces eso frena toda la aplicación del principio de ofrendar, de diezmar, de ofrecer primicias. Podemos decir, mira, aquel hace mal y pareciera que Dios se agrada de que está haciendo algo que está mal. Porque mira, pareciera que hay complacencia. Mira su situación, mira cómo viven, pareciera que Dios se complace en eso. Y el pueblo decía, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ¿por qué no les cae fuego? ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no les va mal si están obrando mal? Pues yo que he llegado a pensar en algún momento, un tiempo así. Pero un día leí que eso le desagrada a Dios, es algo que le harta escuchar esas cuestiones. Le es muy molesto. No algo molesto, sino le es muy molesto. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Me cansé ya, me harté, no lo puedo soportar más estar escuchando esto. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es justo, Él es justicia. Dice la Escritura que cetro de justicia es el cetro de su reino. Entonces Él es justo. Nosotros no podemos decir, quizás tú puedas ver a alguien en la iglesia, ya sea en esta congregación o en cualquier otra, y tú puedes observar su vida, que no está haciendo las cosas bien, ¿no?, que no está agradando a Dios, y sin embargo pareciera que Dios lo está bendiciendo. Y a lo mejor eso pueda generar algo en el corazón que después va a salir por nuestros labios, y esa acción es la que molesta a Dios. Esa acción es la que molesta a Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? O sea, el pueblo empezaba a decir eso. Entonces, como el pueblo veía eso, entonces el pueblo dejaba de traer lo que tenía que traer. El pueblo decía, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué le voy a llevar el borreguito, el más gordo, ¿verdad? ¿Para qué le voy a llevar ese? Si mira, o sea, ¿de qué? Mira, aquel no lo está haciendo, o aquel está llevando lo que no está bien, o está viviendo de una manera que no está bien, y mira, Dios no le hace nada, Dios no lo castiga, Dios no se enoja con él, entonces yo también lo puedo hacer, y Dios no tiene que enojarse conmigo, porque con él no se está enojando. Estoy parafraseando, ¿no?, lo que está diciendo ahí. O sea, pero yo, ¿por qué voy a hacer esto si aquel no lo ha hecho? ¿No? O sea, si aquel no lo ha hecho, si aquel no lo vive, pues entonces yo tampoco lo voy a vivir, y total, ¿no? Si Dios no le ha hecho nada a él, que no le ha obedecido, tampoco tiene por qué hacerme algo a mí que si tampoco lo hago, porque si conmigo, si a mí me reprende, si a mí me castiga, entonces él es injusto. Eso es lo que el pueblo estaba diciendo, pero a veces pudiera ser que en la iglesia nosotros también pensemos de la misma manera e incluso digamos las mismas palabras. El pueblo decía, ¿dónde está el Dios de justicia?
¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no son castigados por Dios? Entonces, como veían, como que no pasaba nada, ¿no? Como que no sucedía nada, entonces ellos dejaron de hacerlo también y dijeron, total, no pasa nada, no sucede nada. Ahora, el punto es que sí sucede, ¿no? El punto es que sí sucede. Mira lo que dice el Salmo 73. Ellos se olvidaron de lo que estaba escrito en los Salmos. Conocemos el Salmo 73 y sabemos quién lo escribió y sabemos que él también cayó en esto durante un tiempo. El salmista Asaf cayó en este pensamiento también y también cayó en estas palabras. Él también cayó en esto. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Un arrogante, eso si lo quieres apuntar, puedes apuntarlo. Un arrogante y un impío, cuando una persona tiene arrogancia, comúnmente practica la impiedad. Quizás de una manera camuflajeada o muy cosmética, pero lo hace. Y una persona arrogante es muy difícil que sepa dar. Que sepa dar. Comúnmente una persona arrogante lo que quiere es que le den y no da. Dice el verso 3 que él tuvo envidia ¿de quién? De los arrogantes, entiéndase, de los que no daban y aún así prosperaban. Y luego fíjate las palabras de Asaf. Asaf estuvo en un riesgo terrible de que sus palabras hartaran a Dios. Porque eso dice Malaquías, ¿no? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, están bien, ¿no? No se preocupan de nada. Ellos están y Asaf lo empezó a hablar y lo empezó a decir. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, Asaf estaba diciendo, Dios, eres un Dios injusto. Porque ellos están bien, viven bien, son arrogantes y son impíos. Y los que te buscan trabajan todo el día y tienen congojas y tienen estrechez. Y mira a aquellos. Asaf lo empezó a decir. El verso 6, Asaf sigue continuando y dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Has visto a una persona déspota? ¿Verdad? Que cree que porque tiene dinero o porque trata a las demás personas como... Sí, has visto a alguien así, es conocido así. Asaf estaba hablando eso. Pero Asaf estaba diciendo, a ver Dios, mira cómo son ellos y están prosperados. ¿No? Y yo, Asaf estaba diciendo, ¿y yo? ¿No? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero a partir del verso 10, Asaf comienza a decir, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Y mira, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Riquezas, órale. Verdaderamente, palabras, escucha, palabras que molestan a Dios, palabras que hartan a Dios. Ahora, si tú te has sentido harto de algo, entiendes cómo Dios se siente cuando Él escucha de nosotros este tipo de palabras. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. A Dios le harta escuchar de sus hijos que nosotros digamos, ¿de qué me sirve dar?
¿De qué me sirve ofrendar? ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve buscar a Dios? ¿De qué me sirve? Si mi situación está peor, eso le molesta a Dios. Le harta escuchar a alguien así. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, ¿le iba bien a Asaf? No, no le iba bien. ¿Estaba en necesidad Asaf? Sí. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Wow, eso está muy profundo. Nosotros no debemos pensar como Asaf pensó, ni hablar como Asaf habló. Aún la cuestión esté toda en contra de nosotros, porque corremos el riesgo de que Dios se harte de nosotros. Esta es la revelación que Pablo recibió cuando él escribió: yo voy a golpear mi cuerpo y lo voy a poner en servicio, no sea que después de haber sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo también le llegó el momento en el que dijo: híjole, todo yace, y yo no tengo nada. Y cuando él pensó eso, cuando él tuvo eso en su corazón, el Espíritu Santo le redarguye, y entonces dice: no, si la riego acá, si hablo mi boca contra el cielo, si pienso como ellos, entonces todo lo que he hecho, todo para lo que he servido, a ellos les va a funcionar y les va a servir, pero yo seré eliminado. Pablo recibió esta revelación que Asaf tuvo miles de años atrás. Verso 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No sé si te ha pasado, hermanas o hermanos. A mí me ha pasado. O sea, no crean que aquí estamos y nunca hemos pensado algo así, ¿no? O sea, a mí ha llegado un momento en el que he dicho: híjoles. Es más, hasta abriéndome con ustedes, hasta hemos hecho cuentas, ¿no? Y hasta he hecho cuentas y he dicho: no, o sea, pudiera yo estar viviendo bien, ¿no? Pudiera yo estar viviendo mejor, pero cuando me pongo a pensar, como dice acá, es duro trabajo para mí. Cuando me pongo a pensar, me doy cuenta, entiendo que mis pensamientos no son que los pensamientos de Dios, y que mi justicia no obra la justicia de Dios. Pero a veces en nuestra carne llegamos a pensar así, no sé si a ustedes, pero yo he llegado a pensar y he dicho: ¿para qué tanto que he dado? Si pudiéramelo haber ocupado yo, ¿no? Pudiera yo haber hecho esto, yo hubiera comprado aquello, ya tendría yo aquello, no hombre, ya estaría en otro rollo. Hasta que, entrando al santuario, verso 17, de Dios, comprendí el fin de él. O sea, yo también he visto a otros, sí, la neta sí, y he dicho: a ver, esos cuates nada de nada, y mira cómo viven, y mira lo que tienen, y mira la prosperidad que tienen. Pero cuando entramos al santuario, entiéndase la presencia de Dios. Cuando tú doblas tus rodillas y estás en la presencia de Él, y estás en los brazos de Él, entonces Él te hace entender cuál es el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Sabes que una persona que es avara y que anhela, que ahorita
tiene 1,000 pesos, ¿no? Sabes que para mañana esos 1,000 pesos ya no le son, ya no le satisfacen, quiere 2,000. Y cuando ya tiene los 2,000, sigue sin satisfacerle y ahora quiere 3,000, ¿no? Y cuando ya tiene los 3,000, como que sigue diciendo, no, como que si tuviera yo 4,000, entonces estaría bien, ¿no? Y si logra tener los 4,000, sigue diciendo, híjoles, no, yo creo que si tuviera 5,000, entonces sí estaría bien. Y nunca se sacian, nunca tienen paz, nunca están tranquilos, nunca pueden estar bien. Son puestos en deslizaderos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En asolamientos los harás caer. Comúnmente esta gente va a terminar mal. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Yo he conocido 2 o 3 personas con estas características y de repente, de un día para otro, terror en su vida, desolamiento, destrucción. Gente que ama el dinero y de un día para otro han sido destruidos. Pero en el verso 21, una vez retoma su sentimiento amargo Asaf y dice, se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas, o sea, estaba enojado Asaf. Estaba diciendo, yo nomás voy a pararme en el templo y yo nomás voy a llevar sacrificio, ya no llevaré yo ofrenda. Ya no voy a llevar ofrenda, ya no llevaré mi tributo, ya no llevaré, ya no, porque ¿de qué me ha servido todo este tiempo estar dando y dando y dando? ¿De qué me ha servido? Asaf pensó así, pero después se califica, y la calificación que le vino que él mismo se da es quizás muy dura, pero es entendible. Verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, Asaf llegó a un punto, hermanos, cuando nosotros caemos en esta cuestión, llegamos a un punto de no entender lo que Dios nos ha enseñado durante toda nuestra vida como cristianos. O sea que en días, en semanas, todo lo aprendido y logrado puede echarse a la basura, porque podemos ser constipados, o sea, tapados, y no más entender. Asaf dijo, era yo un torpe y era como una bestia, no entendía. ¿Qué es lo que en algún momento determinado Asaf dejó de entender? Que lo mucho o poco que él tenía no era de él. Que lo mucho o poco que él tenía no era de él. A veces a nosotros se nos puede llegar a olvidar que lo mucho o poco que tengamos no es nuestro. No es nuestro. Verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. A Asaf se le había olvidado que él, escuchen esto, no poseería heredad, era un ministro, era alguien dedicado al servicio de la casa de Dios, y que su heredad era Dios mismo. A través del sacrificio que Jesús hizo, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Pero con todo el paquete, o sea, que nuestra heredad es Cristo. Es lo que a nosotros nos toca. Por eso Él escribió, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, Él lo entendió. Cristo no había venido, pero Él lo había entendido ya. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Lanza una pregunta, ¿a quién? O sea, ¿será mucho lo que Asaf logró entender que tenía?
Pregunto, ¿Asaf logró entender que era mucho lo que tenía en los cielos o que era poco? ¿A quién tenía? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ojo, ojo, porque él ocupó la palabra cielo y la palabra tierra. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, nada deseo. ¿En dónde? En la tierra. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, ¿qué es nada? Nada. Mi carne y mi corazón desfallecen, ciertamente. Estamos en la tierra. Nuestra carne y nuestro corazón desfallecen. Sobre todo cuando las cosas no van tan bien. Nuestra carne y nuestro corazón, ¿qué hacen? Desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! O sea, él entendió. Porque aquí, verso 27, un verso para mí triste. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y esto lo tenemos que aplicar a nosotros, amados y deseados del Señor, una cuestión personal, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿es el qué? Es el mío. Wow. Cantamos a veces, entrad con acción. ¿Cómo nos marca la Biblia que podemos acercarnos a Dios o que debemos acercarnos a Dios? Con acciones de gracia. Un tributo. Con ofrenda. Pero pastor, es literal, sí. Sí, es literal. Yo mismo quisiera que no fuera así. Pero así es. En cuanto a mí, cuando entendemos esto, te sacas la lotería. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Es el qué? El bien. El acercarme a Dios es el bien. Maestro, se acercó un maestro de la ley y le dijo a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y Jesús le responde, oye Israel, nuestro Dios el Señor, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti. Y entonces el maestro de la ley que le preguntó le dice, bien has dicho, maestro. O sea, lo calificó, le dice, bien has dicho, maestro. Que amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas es lo mejor. Y Jesús viéndolo, dice, y Jesús viendo su respuesta, dice que tuvo compasión. Porque era un maestro que sabía lo que tenía que hacer, pero que no. Enseguida Jesús se da la vuelta. Escuchen, enseguida Jesús se da la vuelta después de hablar con este maestro de la ley. Y viene corriendo un joven que era rico, dice la Biblia. Y se le postra al joven rico. Y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Si no, solo hay uno que es bueno y es Dios. Y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, los mandamientos conoces, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, después de una lista que Jesús le da, el joven le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y entonces Jesús lo ve y le dice, lo que tú quieres es ser perfecto. Tú quieres perfeccionarte. Tú realmente quieres entrar al cielo. Y el joven le dice, sí, ve y vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. Y después que hagas eso, ven y sígueme. Y dice que el joven se puso triste. Porque tenía muchas posesiones. Y en cuanto a mí, el acercarse a Dios es Él. Como Dios nos ha dejado a través de su palabra principios para nosotros acercarnos a Él. Una vez, mi hermano, que alguien viene a Cristo y le abre su corazón al Señor y viene al arrepentimiento, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento pasa a ser parte, ¿no?, del cuerpo de la iglesia, comienza a ser instruido. Y una vez que ya está dentro como nosotros, el acercarnos a Dios ahora es posible a través de principios que Dios nos da. Alguien me dijo, me hizo una pregunta hace tiempo en relación al amor de Dios. Y esta persona me decía, Dios ama a todas las personas que hay en el mundo. Yo le decía, sí, claro. Dice, y Él sabe qué personas se van a ir al infierno. Digo, sí, claro. Él sabe qué personas van a ir con Él al cielo. Y digo, sí, también lo sabe. Dice, y si Él ama a todas las personas, ¿por qué hay personas que se van a ir al infierno? Y entonces me dice, si tú amas a alguien, tú harías lo que fuera, ¿no? Por salvar a alguien. Entonces yo le contesté, eso precisamente hizo Dios. Hizo hasta lo último para salvar a todos. Y entonces yo le hice una pregunta, ¿no?, que de repente hasta por ahí se dice, sale o se publica. Y entonces yo le decía, mira, si tú no sabes, yo te puedo enseñar. Si tú no tienes, yo te puedo dar. Pero si tú no quieres, ¿yo qué puedo hacer? Y me dice, ¿por qué me dices eso? Porque Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para morir, no nada más por mí o por ti, sino por todos los seres humanos que hay en el mundo. Él derramó su sangre y su sangre sigue vigente al día de hoy, para que todo aquel que en Él cree pueda tener esa salvación. Pero si aquella persona no quiere, y entonces entendió. Si entonces no es cuestión de Dios el que alguien se vaya al infierno, le digo, la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca. El deseo de Dios es que nadie perezca. Pero si tú quieres perecer, si tú quieres, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces entendió eso. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros como iglesia, una vez estando dentro de la iglesia, el acercarnos a Dios es a través de principios establecidos. Porque sabes algo, lo hemos dicho en otras ocasiones. Aunque Dios
no quiere que nadie perezca. Si Él determinara en su soberanía destruir esta nación, destruir este continente, Dios seguiría siendo amor y Dios seguiría siendo misericordioso, Dios seguiría siendo bondadoso, Dios seguiría siendo bueno. Nosotros tenemos que entender que aunque somos hijos, aunque somos hijos de Dios, somos siervos y súbditos del reino al que pertenecemos ahora. O sea, la manera de acercarnos a Dios y la manera de que sea en el bien. Escuchen esto, es importante. La manera de acercarnos a Dios, la manera de acercarnos a Dios y de que sea, podamos entender que es el bien, tiene que ver con principios. Nadie se puede acercar a Dios si no viene en arrepentimiento. Voy a hablar de principios. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de la oración, por ejemplo. La oración es un principio. Nadie puede acercarse a Dios si no ora. ¿Me explico? O sea, no es tan solo porque sí, sino simplemente, si no oras, no puedes acercarte a Dios. Le estoy hablando a los hijos. Le estoy hablando a los hijos. Nadie se puede acercar a Dios sino ¿qué? Si no ora. Nadie se puede acercar a Dios si no ora. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de su palabra. ¿Sí me estás entendiendo principios? Bueno, como hijos, las ofrendas. Las ofrendas. Ninguno de nosotros nos podemos acercar a Dios si no es a través de ¿qué? De ofrenda. O sea, la ofrenda me acerca a Dios. Mira lo que dice. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, ojo, leamos bien y entendamos. Apúntalo, subráyelo e investígalo. Hay una clave por ocupar una palabra en el verso 28. He puesto en Jehová el Señor. ¿Y qué? Ahora seamos honestos. Seamos honestos y termino. Seamos honestos y termino. Cuando decimos que Dios es nuestra esperanza, ¿es un solo decir o realmente Él es nuestra esperanza? Comúnmente, ¿en qué esperamos? En que llegue la semana o la quincena. ¿No? Estamos en la esperanza del trabajo. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Claro. La Biblia dice, porque el que hará con esperanza de qué? De obtener, lo hace. Si no, o sea, tú vas a trabajar, ¿y por qué vas a trabajar? Porque tienes la esperanza de que hay un resultado de ese qué. ¿Sí o no? O sea, es una fe práctica. Entonces, cuando Asaf entendió esto, dice, ciertamente, el acercarme a Dios, el buscar a Dios, es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces Asaf lo entendió y le dice, Señor, aquí está. Porque decir que espero en ti es fácil. Pero mostrar que espero en ti, entonces he puesto en ti mi esperanza. Ahora eso se oye un poco manipulador, ¿no? Pudiera quizás para algunos entenderse así.
Pero la Biblia dice, el que siembra con la esperanza de cosechar lo hace. ¿O no? Tú trabajas con la esperanza de que vas a recibir ¿qué? Un pago, un salario. ¿O hay alguien aquí que va a trabajar por deporte? No. ¿Verdad que no? No. Entonces, si decimos, adquirimos compromisos, adquirimos responsabilidades, adquirimos compras, y decimos, ¿sabes qué? Puedo hacerlo tal día, o puedo, ¿por qué? Porque estoy esperando que me ¿qué? Que me paguen. Entonces, ¿eso es una esperanza, sí o no? ¿Cuál es nuestra esperanza? Esa, o sea, es la verdad. Entonces, Asaf dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En el Señor he puesto mi esperanza. Ahora, dar ese paso está difícil. Ya no he dicho palabras tan así, ya como que voy mejorando, ¿no? Porque ahorita iba a decir, está cañón hacerlo. Porque la neta sí, o sea, eso sí, a ver, o sea, voy a traer mi esperanza y la voy a poner. Asaf lo entendió. Te invito a que en un rato que tengas libre y con dinero que tengas por ahí, invierte y busca cuestiones que tengan que ver con la historia y con personajes en la Biblia. Historia en los libros de los reyes, de los medos y los persas, encuentras cuestiones que, wow, te alimentan y te ayudan a entender muchas cosas. Después de que Asaf comprendió esto, algo le pasó a Asaf. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Por eso comenzó escribiendo eso. O sea, Asaf en el Salmo 103 está dando su testimonio y está dando una enseñanza y una instrucción de lo que él vivió. Y el verso 1 comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice, y para con los limpios de corazón. Ponte de pie. Traer nuestra esperanza a Dios, así como que a mí me cuesta. O sea, fíjate, yo te lo estoy enseñando y a mí me cuesta, ¿no? Sí, porque si dijera que no me cuesta, mami, me río, ¿no? Pues estaría yo mintiendo. Sin embargo, también he estado del otro lado y he tenido envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de otras personas y yo no tener esa prosperidad. He pensado y he dicho, en vano me he esforzado, en vano esto, en vano el otro, en vano, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Porque ha habido momentos en mi vida en cuanto más digo yo, o según yo, le estoy sirviendo a Dios echándole ganas, más mal me va. Y en momentos así yo he dicho, ¿para qué? Hasta que entrando en el santuario, he ido agarrando la onda. No que ya lo hayamos alcanzado, pero sí seguimos, ¿no? Buscando, tratando, porque sabemos que un día al Señor al cual servimos aparecerá en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser arrebatados y estar por siempre con el Señor. La esperanza que nosotros tenemos
es la vida eterna y es estar con Él. Nuestra porción es Dios, lo que nos toca es Él. Traigámosle nuestra esperanza y depositemos nuestra esperanza en ¿quién? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Amén. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das para poder congregarnos y para poder estar aprendiendo de ti, Señor. Muchas gracias por todos los que hoy estamos acá. Todo lo que hoy traigamos delante de ti, recíbelo. Y lo que durante estos 21 días, Señor, es primicia, es para honrarte, es para adorarte, es adoración delante de ti. Pido que lo recibas, lo tomes y lo santifiques. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos.